Gracias por estar aquí. Soy el guardián del trono, y este mensaje puede ser la señal que tu corazón estaba esperando. Parte 1. El eco persistente del fracaso. ¿Alguna vez te has sentido prisionero de tu propio pasado? Hay un momento, una decisión, una palabra dicha o no dicha, que regresa a tu mente como un eco persistente en una habitación vacía. Quizás fue una falla moral que te llenó de una vergüenza tan profunda que apenas puedes mirarte al espejo. Tal vez fue una decisión de negocios impulsiva que no solo te costó tus finanzas, sino también la confianza de quienes te rodeaban. Pudo haber sido una relación rota, donde tus acciones o tu negligencia causaron una herida que parece irreparable, dejando un rastro de corazones rotos, incluido el tuyo. Vives con la sombra de ese si tan solo no hubiera dicho eso. Si tan solo hubiera sido más fuerte. Si tan solo pudiera retroceder el tiempo. Esta carga es pesada. Es un manto de culpa que sofoca tu alegría, envenena tu presente y nubla cualquier esperanza para el futuro. Te sientes marcado, etiquetado, definido no por quien eres, sino por lo peor que has hecho. Y en los momentos más silenciosos y oscuros de la noche, una pregunta aterradora surge desde lo más profundo de tu ser. ¿He arruinado para siempre el plan que Dios tenía para mí? ¿Soy un caso perdido para Él? Si estas palabras resuenan en la cámara secreta de tu corazón, si sientes el peso de esa descalificación autoimpuesta, necesito que te detengas, que respires profundamente, que silencies por un instante el estruendo de la acusación, tanto la interna como la externa. Quiero que grabes una verdad fundamental, una verdad tan poderosa que puede hacer añicos las cadenas de tu pasado. Tu fracaso, sin importar cuán catastrófico parezca, no tiene la autoridad ni el poder para anular o destruir el propósito soberano y redentor de Dios para tu vida. La cruz de Jesucristo no fue un plan B, fue el plan A desde la eternidad, diseñado precisamente para personas como tú y como yo, personas imperfectas, rotas y que fallan. La gracia de Dios no es un premio para los que se portan bien, es un regalo inmerecido para los que reconocen que no pueden hacerlo solos. Tu historia no ha terminado. Lo que percibes como un punto final, Dios lo ve como una coma, una pausa antes del capítulo más poderoso de tu vida, el capítulo de la restauración. Parte 2. La estrategia del acusador de almas. Para poder caminar hacia la libertad, primero debemos entender la naturaleza de la batalla que enfrentamos. No es una lucha meramente contra nuestros recuerdos o nuestros sentimientos de culpa. Es una batalla espiritual. Apocalipsis 12:10 nos da un nombre, un título para nuestro enemigo, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La estrategia principal de Satanás no es tentarte a pecar, esa es solo la primera fase. Su objetivo final es atraparte en la condenación después de que has pecado. Su gozo no está en tu caída, sino en asegurarse de que nunca te vuelvas a levantar. ¿Cómo lo hace? Reproduce la cinta de tu fracaso. Él es el maestro de la repetición. En tu mente, una y otra vez, reproduce la escena de tu error. Te obliga a revivir la vergüenza, el dolor, las consecuencias. Lo hace para que tu identidad se fusione con tu fracaso, para que cuando pienses en ti mismo, lo primero que veas sea tu pecado. Aísla con la vergüenza te dice, nadie puede saber esto. Si supieran quién eres realmente, te rechazaría. Te empuja al aislamiento, lejos de la comunidad de creyentes, lejos de aquellos que podrían ofrecerte gracia y restauración. Un cristiano aislado es un cristiano vulnerable. Como un león que acecha a la presa que se ha separado de la manada, el enemigo sabe que en el aislamiento puede devorarte. Tergiversa el carácter de Dios. Esta es su arma más letal. Te susurra mentiras sobre Dios. Te dice que Dios está decepcionado de ti, enojado, que te ha dado la espalda.
Te presenta a un Dios que lleva un registro de tus errores, esperando castigarte. Te hace olvidar al Padre que corrió para abrazar al Hijo pródigo. Te hace dudar de la eficacia del sacrificio de Cristo, sugiriendo que tu pecado es la única excepción a su gracia. Promueve la comparación. Te obliga a mirar las vidas aparentemente perfectas de otros cristianos. Mira a esa persona, te dice. Él nunca habría hecho lo que tú hiciste. Ella es mucho más fuerte. Dios seguramente los está usando a ellos, porque tú ya no eres útil. Te atrapa en un ciclo de envidia y autodesprecio, cegándote al camino único que Dios tiene para ti. Una de las ilustraciones más poderosas de esta batalla está en Zacarías 3, 1-4. El sumo sacerdote Josué está de pie ante el ángel de Jehová, y a su derecha está Satanás, el acusador, listo para señalar sus faltas. Josué está vestido con ropas viles, sucias, que representan su pecado y su indignidad. Él no puede defenderse. Pero, ¿qué hace Dios? No le da la razón al acusador. Reprende a Satanás y ordena: quitadle esas vestiduras viles. Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Esta es una imagen de lo que Dios hace por ti. Mientras el enemigo te acusa y te señala tus ropas sucias, Dios lo silencia y te viste con la justicia de Cristo. Tu defensa no está en tus méritos, sino en tu abogado, Jesucristo. Reconocer la estrategia del enemigo es el primer paso para desarmarlo. Cuando escuches su voz de acusación, ya no la aceptarás como tu propia conciencia o como la voz de Dios, sino que la identificarás por lo que es, la mentira de un enemigo derrotado. Parte 3. El corazón del alfarero, la naturaleza restauradora de Dios. Para contrarrestar las mentiras del enemigo, debemos sumergirnos en la verdad del carácter de Dios. Él no es un gerente celestial esperando que fallemos para despedirnos. Él es un Padre, un Redentor, un artista. Isaías 64:8 nos da la metáfora perfecta. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Imagina a un alfarero trabajando con un trozo de barro. Mientras la rueda gira, una presión incorrecta, una burbuja de aire invisible, hace que la vasija se deforme, se colapse. ¿Qué hace el maestro alfarero? ¿Tira el barro a la basura y lo declara inútil? No, con una paciencia infinita, detiene la rueda, amasa el barro de nuevo, quitando la impureza, y comienza a darle forma una vez más. A menudo, la segunda vasija es aún más hermosa y funcional que la primera. Esta es la naturaleza de nuestro Dios. Él es un Dios de restauración. Su gracia es mayor que tu pecado. Romanos 5:20 lo declara audazmente, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No dice que la gracia igualó al pecado, dice que sobreabundó. Es como si trataras de apagar un incendio forestal con un vaso de agua. Tu pecado, por grande que sea, es finito. La gracia de Dios es infinita. Nunca podrás pecar más de lo que la gracia de Dios puede perdonar. Él es el Dios de los nuevos comienzos. 2 Corintios 5:17 no es solo un lindo verso, es una declaración de realidad espiritual, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas incluyen tus fracasos, tus pecados, tu culpa y tu vergüenza. En Cristo, no eres simplemente una versión reparada de tu viejo yo. Eres una creación completamente nueva, con un historial limpio y un futuro lleno de promesas. Él transforma el dolor en propósito. Esta es una de las verdades más asombrosas del Evangelio. Dios no solo perdona tu pasado, Él lo redime, lo usa. Romanos 8:28 nos asegura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Todas las cosas, incluye tus errores. Tu mayor fracaso puede convertirse en tu ministerio más efectivo. El área de tu mayor debilidad puede convertirse en la plataforma para tu mayor testimonio del poder de Dios. Nadie puede ministrar a un adicto como un exadicto. Nadie puede consolar a alguien que ha pasado por un divorcio como alguien que ha sido sanado de esa misma herida. Dios no desperdicia nada. En Japón, existe un arte antiguo llamado kintsugi. Cuando una pieza de cerámica se rompe, los artesanos la reparan uniendo las piezas con una laca mezclada con oro en polvo. El resultado es que la pieza no solo es funcional de nuevo, sino que las líneas de la fractura brillan con oro, haciéndola más valiosa y hermosa que antes de romperse. La historia de su quebrantamiento se convierte en la parte más destacada de su belleza. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Él quiere tomar las grietas de tu vida, las fracturas causadas por tus fracasos, y llenarlas con el oro de su gracia redentora, para que cuando otros te miren, no vean a alguien roto, sino a alguien que ha sido hermosamente restaurado por las manos del Maestro Alfarero. Parte 4. Galería de la Gracia. Testimonios de la restauración divina. La Biblia no es un libro sobre héroes perfectos. Es un libro sobre gente rota que fue usada poderosamente por un Dios perfecto. Es una galería de la gracia, llena de retratos de restauración que nos gritan, no te rindas, hay esperanza. Moisés, del desierto del olvido al liderazgo de una nación. Imagina a Moisés, criado como un príncipe en la nación más poderosa del mundo, educado en toda la sabiduría de los egipcios. Tenía un sentido de destino, sabía que era diferente, pero en un arrebato de ira, en un intento de hacer la voluntad de Dios a su manera, asesinó a un hombre. Su secreto fue descubierto y tuvo que huir para salvar su vida. Pasó de los palacios de Egipto a las arenas del desierto de Madián. 40 años, no 40 días. 40 años como un pastor de ovejas, un fugitivo, un hombre cuyo brillante futuro se había evaporado. ¿Te imaginas sus pensamientos durante esas largas décadas? Arruiné mi oportunidad. Dios me eligió y yo lo eché todo a perder. Mi vida se acabó. Vivía en el anonimato, en el olvido, pero Dios no lo había olvidado. En Éxodo 3, después de 40 años de silencio, Dios irrumpe en la vida ordinaria de Moisés de una manera extraordinaria, una zarza que ardía pero no se consumía. Y cuando Dios lo llama, ¿cuál es la respuesta de Moisés? Excusas. No soy nadie. 3:11. No sé qué decir. 3:13. No me creerán. 4:1. Soy torpe de habla. 4:10. Estaba tan definido por su pasado y sus limitaciones que no podía ver el futuro que Dios le presentaba. Pero Dios, pacientemente, respondió a cada una de sus inseguridades. El hombre que se sentía un fracasado fue el hombre que Dios eligió para enfrentarse al faraón, para dividir el mar rojo y para recibir los 10 mandamientos. Su pasado no lo descalificó. Dios lo usó para vaciarlo de su autosuficiencia y llenarlo de su poder. David, del abismo del pecado al corazón del arrepentimiento. David era llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Era un rey, un guerrero, un poeta, pero en un momento de ocio y tentación, cometió adulterio con Betsabé. Para encubrir su pecado, orquestó el asesinato de su leal soldado, Urías. Fue una caída catastrófica, un abuso de poder atroz. Durante casi un año, vivió con este secreto, su corazón endureciéndose, pero Dios lo amaba demasiado como para dejarlo en su pecado. Envió al profeta Natán, quien valientemente lo confrontó con una parábola. Cuando David, indignado, condenó al hombre rico de la historia, Natán pronunció las palabras que hicieron añicos el mundo de David. Tú eres ese hombre. 2 Samuel 12:7.
La respuesta de David es un modelo para todos nosotros. No puso excusas. No culpó a Betsabé. No minimizó su pecado. Se derrumbó en un arrepentimiento genuino y desgarrador. Su oración, registrada en el Salmo 51, es una obra maestra de contrición. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Aunque David enfrentó graves consecuencias por su pecado, Dios lo perdonó y lo restauró. Siguió siendo rey, y lo más importante, Dios nunca quitó su espíritu de él. Su linaje fue el linaje a través del cual vendría el Mesías, Jesús. El fracaso más oscuro de David dio a luz el salmo de arrepentimiento más poderoso jamás escrito, una guía para millones de almas rotas a lo largo de la historia. Pedro, de la negación cobarde a la roca de la iglesia. Pedro era impulsivo, apasionado, siempre el primero en hablar. Fue el quien, por fe, caminó sobre el agua, y fue el quien, por duda, comenzó a hundirse. En la última cena, cuando Jesús predijo que todos lo abandonarían, Pedro declaró con vehemencia: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Mateo 26 horas y 33 minutos, 35. Horas más tarde, en el patio del sumo sacerdote, calentándose junto al fuego de sus enemigos, una simple sirvienta lo reconoció. Y Pedro, el valiente Pedro, negó a su Señor. Una vez, 2 veces, y una tercera vez, con maldiciones. Y entonces, el gallo cantó. Lucas nos dice que en ese momento, vuelto el Señor, miró a Pedro, Lucas 22, 61. No podemos imaginar el dolor en esa mirada, ni la agonía en el corazón de Pedro cuando saliendo fuera, lloró amargamente. Para Pedro, todo había terminado. Había cometido la traición máxima. Pero después de la resurrección, en la orilla del mar de Galilea, Jesús preparó un desayuno para sus discípulos. Y allí, junto a un fuego de carbón, similar al fuego donde lo había negado, Jesús llevó a Pedro a través de un proceso de restauración tierno y profundo. 3 veces le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? No para humillarlo, sino para sanarlo. Por cada negación, una afirmación de amor. Y con cada afirmación, Jesús le devolvió su llamado: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Apacienta mis ovejas, Juan 21, 15-17. El hombre que había fracasado en su momento de mayor prueba se convirtió en la roca, el predicador audaz en el día de Pentecostés, el líder de la iglesia primitiva. Su fracaso lo vació de su orgullo y lo llenó de una compasión y una humildad que nunca antes había conocido. Parte 5. El camino de regreso a casa. Pasos prácticos para tu restauración. Saber que Dios puede restaurarte es una cosa. Caminar activamente en ese proceso es otra. La restauración no es pasiva, requiere nuestra cooperación con la gracia de Dios. Aquí hay pasos prácticos, basados en la Biblia, para caminar desde las ruinas de tu pasado hacia el futuro que Dios ha preparado para ti. 1. Practica el arrepentimiento genuino, no solo el remordimiento. Hay una gran diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. El remordimiento, o tristeza del mundo, como lo llama 2 Corintios 7:10, se enfoca en las consecuencias. Lamento haber sido descubierto. Lamento lo que esto me está costando. Es un dolor egoísta. Judas sintió remordimiento y se ahorcó. El arrepentimiento genuino, la tristeza que es según Dios, se enfoca en la raíz del pecado y el dolor que le ha causado a Dios.
Lamento haber ofendido el corazón de mi Padre. Lamento haber deshonrado su nombre. Es un dolor que lleva a la vida. David sintió arrepentimiento y fue perdonado. Sé específico, no ores con un vago Señor, perdóname por mis pecados. Nombra tu fracaso ante Dios. Como David, di, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51, 4. La confesión específica trae una sanidad específica. Asume la responsabilidad. No culpes a tus circunstancias, a tu crianza o a otras personas. El poder comienza donde terminan las excusas. Reconoce tu parte en el fracaso. Apártate del pecado. La palabra griega para arrepentimiento, metanoia, significa literalmente un cambio de mente que conduce a un cambio de dirección. El arrepentimiento verdadero implica una decisión consciente de dar la espalda a la conducta que te llevó al fracaso y caminar en la dirección opuesta, hacia Dios. 2. Recibe activamente el perdón de Dios y perdónate a ti mismo. Muchos de nosotros creemos en el perdón de Dios teológicamente, pero no lo experimentamos personalmente. Seguimos castigándonos a nosotros mismos mucho después de que Dios nos ha perdonado. Confía en la promesa. 1 Juan 1:9 no dice si te sientes perdonado. Dice si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Su perdón no se basa en tus sentimientos, sino en su carácter fiel y en la justicia del sacrificio de Cristo. Recibir el perdón es un acto de fe. Di en voz alta, acepto tu perdón. Gracias, Jesús, por limpiarme. Rechaza la autocondenación. Cuando el enemigo te recuerde tu pasado, responde con la palabra de Dios. Romanos 8:1 dice, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tu deuda ha sido pagada. Vivir en autocondenación es, en esencia, decir que el sacrificio de Jesús no fue suficiente. Perdónate a ti mismo. Este puede ser el paso más difícil. Perdonarte a ti mismo es aceptar la valoración que Dios tiene de ti por encima de la tuya. Es alinear tu perspectiva con la suya. Es un proceso, pero comienza con una decisión. Elijo dejar de castigarme por lo que Dios ya ha perdonado. 3. Reorienta tu enfoque, del pasado al futuro. No puedes conducir hacia adelante si estás constantemente mirando por el espejo retrovisor. Es peligroso y te impedirá llegar a tu destino. Renueva tu mente. Filipenses 3, 13-14 es tu manual de instrucciones. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Olvidar aquí no significa amnesia, sino dejar de darle importancia o influencia. ¿Cómo? Romanos 12:2 nos da la respuesta. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Satura tu mente con la palabra de Dios. Reemplaza las cintas viejas de fracaso con las nuevas cintas de las promesas de Dios. Practica la gratitud. La gratitud rompe el poder de la autocompasión y el arrepentimiento. Comienza un diario de gratitud. Cada día, escribe 3 cosas por las que estás agradecido. Esto reenfocará tu mente de lo que has perdido a lo que tienes en Cristo. Sirve a otros. La mejor manera de salir de tu propio dolor es aliviar el dolor de alguien más. Cuando te enfocas en las necesidades de otros, tus propios problemas comienzan a verse más pequeños. El servicio te saca de la introspección destructiva y te conecta con el propósito de Dios. 4. Proclama la verdad sobre tu identidad. Guerra verbal. Tus palabras tienen poder. El enemigo te habla con mentiras, y tú debes contraatacar con la verdad. Crea declaraciones de identidad. Basado en la palabra de Dios, escribe y declara en voz alta quién eres en Cristo. El enemigo dice, eres un fracasado. Tú declaras, soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Romanos 8:37. El enemigo dice,
estás sucio y manchado. Tú declaras, soy lavado por la sangre del Cordero y hecho más blanco que la nieve. Salmo 51, 7, Apocalipsis 1:5. El enemigo dice, no eres digno. Tú declaras, mi dignidad no está en mis obras, sino en la obra de Cristo. Soy un hijo amado de Dios. Gálatas 4:7. El enemigo dice, tu mejor tiempo ya pasó. Tú declaras, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mi futuro es más grande que mi pasado. 2 Corintios 5:17. Hablar estas verdades en voz alta, especialmente cuando no las sientes, es un acto de guerra espiritual que silencia al acusador y reafirma la obra de Dios en tu vida. Parte 6. Una oración final de liberación y un nuevo comienzo. Has llegado hasta el final de este mensaje porque hay una parte de ti que anhela creer que la restauración es posible. Esa esperanza no es un pensamiento ilusorio, es el Espíritu Santo llamándote a casa, a la plenitud de tu identidad en Cristo. Quiero invitarte a hacer esta oración, no solo con tus labios, sino con todo tu corazón. Haz la tuya. Padre Celestial, vengo ante ti no con mis méritos, sino con mis pedazos rotos. Reconozco el peso de mi fracaso y el dolor que he causado a otros y a tu corazón. Hoy, elijo dejar de huir y de esconderme. Confieso mi pecado, nombra tu fracaso aquí y asumo mi responsabilidad. Te pido perdón, no porque lo merezca, sino porque tu palabra dice que eres fiel y justo para perdonar. Señor Jesús, te doy gracias por tu sacrificio en la cruz. Creo que tu sangre fue suficiente para cubrir este y todos mis pecados. Por fe, hoy recibo tu perdón completo y total. Renuncio al espíritu de condenación, culpa y vergüenza. Silencio la voz del acusador con la verdad de tu palabra. Ya no hay condenación para mí, porque estoy en Cristo Jesús. Espíritu Santo, te pido que comiences en mí la obra de renovación. Crea en mí un corazón limpio. Ayúdame a perdonarme a mí mismo y a verme como tú me ves, lavado, redimido, amado y con un propósito. Ayúdame a olvidar lo que queda atrás y a extenderme hacia el futuro que tú has planeado para mí, un futuro de esperanza y paz. A partir de hoy, elijo caminar como la nueva creación que soy. Tomo las ropas de gala que me ofreces y me despojo de las vestiduras viles de mi pasado. Gracias, Padre, porque mi historia no termina en mi fracaso, sino en tu gloriosa restauración. Declaro que lo mejor está por venir. En el nombre poderoso y redentor de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración con sinceridad, cree que algo ha cambiado en el ámbito espiritual. Las cadenas han comenzado a romperse. El camino a casa está abierto. Ahora, camina. Da el siguiente paso. Y el siguiente. Confía en que el alfarero tiene tus piezas en sus manos, y la obra que está creando será un testimonio asombroso de su gracia infinita. Tu fracaso no es tu final. Es el prefacio de tu más grande milagro.